Los alemanes llamaban teatro de muñecos, los rusos también, porque era el personaje que el ser humano animaba, que la persona animaba y que le daba un poco su vida para trabajar. Entonces podía ser una marioneta, que es la de hilos, podía ser un títere, podía ser esos articulados en los brazos, podía ser todo ese tipo de muñecos que generaron la unión de todo lo que era esa expresión a través de un muñeco que ha tenido el hombre pues de toda la vida, las sombras chinas y toda esa mezcla que se fue ampliando, es lo que ellos llamaban el teatro de muñecos. Eso en ese momento, pero en este momento concreto diría que esos muñecos, esa participación del objeto muñeco, del objeto con vida, está metido dentro de todo el teatro, de toda la dramaturgia, que es parte de la expresión teatral. O sea que para mí un titiritero tenía que tener toda la formación que tiene un actor, y además de eso saber de títeres, e inclusive conocer un poco las artes plásticas, si quiere construirlo, y especializarse en alguna de las formas, porque uno no puede ser Dios, en todo lo que tiene como formación de manejo corporal, porque es que el titiritero también tiene que tener un poco manejo corporal, ¿sí? De historia del teatro como de la historia de los títeres, tiene que tener yo siento que un actor tiene que tener un bagaje cultural muy grande para poder realmente, el que maneja un títere como un actor que actúa como actor, tiene que ser lo mismo. Es más, para mí tiene un plus, que es saber manejar especialización, y dentro de esa especialización existen las otras especializaciones. Yo, por ejemplo, conocí en Alemania gente que se especializaba en el manejo, en la actuación, y la actuación, el trabajo de actuación requería pues un entrenamiento enorme. Los que se especializaban en la construcción, los que se especializaban en el diseño de los títeres, de los escenarios, todos ellos en las escuelas, en Alemania Oriental, tan pobre y tan maltratada en la época en que yo la conocí, el teatro tenía una significación, y el teatro de títeres una significación enorme. Que sepan manejar técnicas y resortes y cosas que ustedes se los han inventado. Bueno, eso sí ya está dentro de una concepción lograda, y entonces ahí vienen personas que que se especializaron en esto y ayudan. Pero cuando se está hablando de un currículo para hacer una carrera, tiene que tener elementos muy claros, y al lado de eso todo lo que lo puede enriquecer, que quiera hacer de sombras o que quiera hacer teatro negro, tiene que tener esa especialización también. Claro. Eso es una especialización tanto para teatro como para cualquier espectáculo escénico, porque la música tiene que ser totalmente hecha para ese espectáculo. Yo digo, si se quiere hacer una escuela de títeres, tiene que ser de verdad una escuela de títeres donde el que hace títeres se puede formar como actor, como director, como escenógrafo, como músico, pero además conoce el trabajo de los títeres, se puede especializar en eso, que a mí me parece que es una maravilla, y las cosas que se han logrado con la animación del objeto son una maravilla, tanto que el teatro lo ha integrado a su espectáculo. Todo el tiempo ahora los teatros integran el objeto animado. Yo diría que el títere en Colombia, la escuela, han sido los mismos titiriteros, es decir, los titiriteros que empezaron a trabajar en el teatro del Parque Nacional, por ejemplo, que se construyó específicamente para títeres. Ahí estaba, por ejemplo, el padre de Carlos Alfonso Muñoz, Muñozito, y luego estuvo, mucha gente pasó por el Teatro del Parque, yo también dirigí en un periodo el Teatro del Parque, pero a mí esa etapa con el Teatro del Parque no manejé ni formación ni nada, sino todo el esfuerzo lo hice fue para salvar el teatro que se estaba cayendo. Aparte, digamos, la pedagogía del asunto era que el titiritero, la concepción tradicional del titiritero como una especie de fabricante de juguetes con movimiento, tenía más relación como con el artesano medieval. Es decir, un maestro titiritero formaba unos aprendices, entraban a formar, y era como la transmisión de una serie de técnicas, digamos, un titiritero clásico como Eduardo Di Mauro, por ejemplo, fue uno de los que cuando yo estuve en el parque sí se hizo un taller de Di Mauro. Di Mauro trabajaba exactamente el clásico del títere de guante, del guiñol tradicional, el aprendizaje a través de unas familias o unos personajes más o menos alrededor de los cuales se formaba como una pequeña sociedad, pero era exactamente con la técnica de las corporaciones artesanales de la Edad Media. Bueno,
El arte ya concentrado en el individuo, en la creatividad, pero sobre todo en la invención cada vez nueva, aparece con la ilustración. Es decir, aparece más o menos en el siglo, digamos, la escuela del distrito que yo dirigí, sí, básicamente era para actores, y estábamos en una etapa de un proceso de buscar la formación de directores también, de actor o director, de crear la opción, crear un año adicional cuando yo 4 años. Es decir, a mí me tocó una cochada de alumnos que empezaron, digamos, estaban en primero cuando yo llegué a la escuela y terminaron en cuarto. Ah, ¿terminaste con ellos? Terminé yo con ella, con esa primera generación. Y entraron otras generaciones que luego estuvieron ahí con Gervaníbal Niño, con distintos directores. Incluí títeres, por ejemplo. Carlos Bernardo González fue profesor de títeres dentro de la escuela, porque a mi modo de ver, el actor tenía que aprender todas las técnicas con la idea de que el actor debería aprender varios dominios. El actor en Europa o el actor, por ejemplo, en los Estados Unidos, para poder estar en la competencia, los grandes actores de cine, etcétera, generalmente son actores, son cantantes, son bailarines, tipo como Gene Kelly, por ejemplo, era un actor que hacía 17 cosas. Casi muchísimos de los actores cantan, tienen shows, hacen 5.000 vainas. Entonces, la idea de darle recursos al actor. Esa es una opción que sigue existiendo en la posibilidad mientras el actor tenga buenas herramientas de trabajo. Yo insisto en que el problema de la formación es como la formación de un artesano, hay que darle herramientas, hay que saber cómo maneja la voz, cómo maneja el cuerpo y darle opciones. Es decir, no cerrarlo en una sola. Las ideas que surgió era que existieran distintas materias de acuerdo, de expresión corporal, de voz, de aspectos teóricos, de una materia específica de actuación, pero que hubiera un taller central donde se estudiaran temas. Por ejemplo, un montaje de una obra que estuviera haciendo, entonces se ubicara en el taller central y todos los profesores trabajaran desde su óptica, cómo ve el profesor de voz, cómo ve que están trabajando la voz o la articulación de la voz, cómo ve la expresión corporal, en fin. Y cómo el taller podía retroalimentar los trabajos que cada profesor tenía por su cuenta al ver la problemática como central que se estaba trabajando. Eso también tenía ventajas y desventajas. ¿Por qué? Porque el taller central, manejado, digamos, por un director que tenga ya un tipo de técnica y de escuela, en ese caso, por ejemplo, Santiago García, pues obviamente va a empujar a la gente en la dirección de cómo trabaja Santiago García. El príncipe venía de Pamplona, él es santanderiano, y su tesis en teatro de títeres, y él conocía, y era el que me hablaba del titiritero Villafañe, argentino, de Felipe Rivas Mendo, que creo que era peruano y tenía obritas de ellos, y esas de La Princesita Celeste o sea, había literatura para títeres en Sudamérica, no mucha, pero había algo de ellos. Bueno, entonces ahí, ¿qué pasó? Nosotros seguimos haciendo nuestras funciones y Colcultura nos mandó a hacer unos cursos, volviendo a nuestro tema de las escuelas. Pero bueno, había que entender todo eso, creo. Entonces, me acuerdo que el primer curso lo hicimos en Niza. Hicimos uno en el teatro y yo daba historia de los títeres. El primero fue en el Teatro del Parque, hicimos otro en Niza. Después uno como en Venecia, y luego eso de los cursos se cambió en que hacíamos funciones en los barrios, en unos sitios que se llamaban centros vecinales, y Príncipe seguía haciendo cursos con el distrito y también funciones. Él fuera de hacer eso con la Pulga Gótica, él a veces hacía funciones con, no sé si más adelante o ahí todavía, con Nelly de Córdoba. Nelly de Córdoba, ya me acordé, el marido se llamaba Enrique Córdoba, y ellos hacían títeres con el distrito, y ellos fueron los de la escuela allá en el sótano de la Jiménez. Se metía como en un retablito chiquito y él se movía por todas partes. Exacto. Yo tengo también unas foticos de eso. Recuerdo de él. En el primer festival de títeres se presentó. Es que yo creo que por lo general era así, se quedaba en la hechura del muñeco, o sea, no llegaban ni a escribir la títere de guante y nada más. Yo creo que eso era ustedes ya. Empezando por lo de las otras técnicas, ustedes usaban títere de varilla.
Sí. ¿no? Y eso era una venía innovación. de Julia Rodríguez. Sí. Eso viene de Julia. Y por esa época, y que yo estaba en el parque, fui jurado en la pedagógica Sí. por Manuel Binet, que entonces ahí yo conocí a Manuel, y otra persona, que no recuerdo quién era, que era de grupos de títeres de colegios, entre los cuales se presentó Juan Ramón. No, pues que era muy raro que Manuel fuera jurado y participara Juan Ramón, pero pues esas cosas pasaban porque es que no había mucho, Claro. ¿no? Y que yo quedé fascinada porque éramos unos niñitos y era con toda la música de Orff, que también para mí era pues Muy nuevo y muy bonito, sí, muy espectacular, sí, asombroso. Sí, sí, porque digamos con Príncipe, con la Pulga Gótica teníamos una radiolita de esas chiquitas y Príncipe hacía unos bailes, que eso era muy bonito. Bailaba un bambuco y la del parque. No, yo creo que yo solo he conocido la suya, que estuvo ahí. Estuvieron en el Jorge Eliezer Gaitán en el segundo piso y estuvieron en la Candelaria. Y ahorita usted se acordó, bueno, eso no fue escuela, pero lo del curso de Hugo Cerda en el parque. Hugo Cerda, el chileno. Y yo creo que él dio muchos cursos por ahí, Sí. porque él se quedó aquí un tiempo. Ya, no, yo más escuelas no conozco. Bueno, Sí. eso correcto. Pero antes de esa escuela, acuérdese que a usted lo invitaron a los sótanos a dar unos cursos de títeres, que sus compañeros del Biombo íbamos a tomarlos. Que usted hacía unos laboratorios, que ustedes los latinos hablaban de los laboratorios. Sí. Me acuerdo de unos laboratorios de voz. El grupo de títeres pues aprendía, investigaba, creaba, etcétera. Pero ya cuando nos enfrentamos a la formación fue específicamente en el Teatro del Parque con la Escuela de Títeres. Esa Escuela de Títeres comenzó, ahora que recuerdo, en el 76. 12 grupos de egresados completos con sus certificados y todo. La Escuela Nacional de Títeres, que fue convocada en el Teatro del Parque por Beatriz Caballero cuando ella era la directora del teatro. Estoy hablando del año 75, 76. Ahí lo interesante era el modelo de formación que teníamos. El modelo de formación se basaba en un año, tenía una estructura curricular en donde había 4 áreas. El área de creación de las historias, dramaturgia. El área de diseño y construcción de títeres, en la que se veían teoría del color, modelado, construcción, materiales y todo ese tipo de cosas. Y el área de animación, en la que trabajábamos con técnicas de animación que venían además de Stanislavski, Grotowski, Brecht, ¿no? Es decir, todas esas ideas adaptábamos al teatro de títeres, y teníamos un libro de Sergio Brasov que se llamaba Mi Profesión, de la que fue, digamos, como nuestra gran guía. Allí se desarrolló toda la idea de las manos y de las bolas y del personaje que no era personaje, sino que lo inventábamos sin verlo, que salía de la nada. Y esto dio unas prácticas muy interesantes de animación de títeres. Y había un área fundamental y muy importante que era la que llamábamos el área de investigación, porque había otra cantidad de cosas que pensábamos que debía formar parte de la formación del titiritero, como por ejemplo las diversas expresiones animistas en Colombia, ¿no? En el Chocó y todos esos muñecones que ellos usaban, las formas de animación de los carnavales, la historia misma del teatro de títeres. Entonces la llamábamos investigación, y la idea allí era precisamente recoger todos aquellos elementos que no estaban dentro de las otras áreas, como forma de investigar y de entender qué era todo eso. Y eso nos dio un pensum bien interesante, en el que pues se desarrollaron grupos muy importantes como la Libélula Dorada. La Escuela del Distrito, también fui director de esa escuela, llamado por Isadora de Norden. Estamos hablando del año 81. Ella quería precisamente en su administración darle mucho auge a las escuelas y ponerlas a funcionar. Y la Escuela del Distrito pues era un sótano donde se hacían unos tallercitos y se construían muñecos. Y tradicionalmente allí la señora de Muñoz dictaba cursos y cosían muñecos y hacían el títere
con papel maché. Ajá. Entonces nos dio la oportunidad de hacer una escuela, hicimos afiche, convocatoria, llegaron de todos lados también, grupos grandes, y era básicamente la misma idea de la Escuela Nacional, pero esta era ya mucho más instrumentada, teníamos mucho mejor presupuesto y logramos que hubiera también profesores especializados en ciertas áreas. Es decir, ya por ejemplo el área de construcción tenía maestros de diseño, maestros de color, maestros de modelado, materiales, etcétera. Entonces eso hacía que fuera una escuela muy estructurada. Digamos, esa primera idea en términos conceptuales, se fue viendo ya un programa muy profesional, en términos de que había distintas áreas y las áreas ya eran mucho más claras. Ya el área de investigación componía también una parte que llamábamos montaje, entonces eran 5 áreas. Es decir, había unas materias que se veían alrededor de un centro de interés que era el montaje. Entonces se formaban grupos, cada grupo debía juntarse alrededor de una idea de montaje que la llamamos unidad dramática. Tener una unidad dramática significaba tener un conflicto básico sobre el cual trabajar, y alrededor de ese conflicto se desarrollaban distintas técnicas de creación. Entonces uno podía comenzar a crear a partir de la escritura, inventar una historia y decirlo, pero podía también comenzar a crear alrededor de la construcción de los muñecos. Entonces había unos estudiantes que decían, no, nosotros vamos a construir unos muñecos y a partir de los muñecos ya vamos a comenzar a improvisar, y alrededor de la improvisación se iban creando los textos y las historias y lo que iba pasando. Es decir, desde cualquier ámbito se podía crear la historia, y eso era lo interesante. Y de todas maneras, como existían las áreas, había trabajo disciplinario por cada una de las áreas, es decir, se veían también los métodos de actuación, se veían todas las áreas de diseño y de artes. Yo dictaba, por ejemplo, dibujo. Entonces los muchachos iban y yo les explicaba cosas de dibujo, hacíamos dibujo a mano alzada, todo ese tipo de cosas. Pero el dibujo estaba orientado de todas maneras a que iban a dibujar muñecos, entonces teníamos que hablar de las proporciones de los muñecos, de por qué a los títeres se les ponen 4 dedos y no 5, entender todo lo que tiene que ver con el diseño y construcción de muñecos, y eso fue una experiencia. Existe la visión romántica que todos tenemos, los que hemos trabajado en títeres, del titiritero que se va en una carreta con sus títeres y hace funciones en todos los pueblos, ¿no? Y cuenta historias que los niños recordarán por siempre. Pues esa es la visión idílica que tenía también Javier Villafañe, sí, y la andariega. Sin embargo, esto es realmente utópico. Yo tuve mi carreta y mi caballo, pero definitivamente esta no es una época de carretas y de caballos. He conocido básicamente algunos intentos de escuela que se hicieron en México, 2 en específico. He estado, digamos, enterado del proyecto, conocido de manera personal, al proyecto de la Escuela de Títeres de Francia, de Charleville, Instituto Superior de Marionetas. Más o menos una información ligera de la Escuela de Teatro del Teatro San Martín en Buenos Aires. Yo creo que encuentro como notas comunes que todas las escuelas tratan un poco como de conjuntar de manera muy dinámica la teoría y la práctica, ¿no? En una especie como de taller general. Un poco a diferencia de las escuelas de teatro, que siempre están separadas las materias teóricas de las materias prácticas. Entonces la historia, el cuerpo, la semiótica, no sé cuánta cosa, y luego todo lo estrictamente práctico, que es la expresión corporal, la voz, o el montaje de obras. Y más bien, como en el caso de los títeres, como una visión donde ambas cosas están como integradas y muy interrelacionadas, ¿no? En el caso de las escuelas mexicanas, que digo, fueron 2 intentos que duraron 1 o 2 años, el proyecto, cerrarlo por razones, la mayoría de las veces, de carácter económico. ¿Son escuelas oficiales o son escuelas privadas?
En un caso era una escuela que tenía un apoyo de lo que allá se llama la universidad pedagógica. Y entonces este programa de títere estaba enfocado muy específicamente a los títeres en la educación. Sus alumnos eran maestros, educadoras, cosas así. Pero no era gente que se le interesaba formarse como titiritero, sino era utilizar el títere como un instrumento auxiliar didáctico, ¿no? Esa era una. Y la otra era más de carácter independiente, lo manejaba un grupo que se llama ya Marionetas de la Esquina, pero que también trabajaba mucho con maestras y educadores, porque obviamente es un campo que permite conseguir una serie de recursos que difícilmente se pueden conseguir por el número de alumnos que quieren aprender el oficio del titirite. En realidad son muy pocos. Entonces ese es el problema al que nos enfrentamos las escuelas, que tenemos que conseguir otros apoyos por otros rubros, porque por los propios alumnos es insuficiente. En este punto es como estamos nosotros ahora en México, porque hace aproximadamente 6 años, en el 2004, yo me he aventurado a esta titánica empresa de querer hacer una escuela. Durante mucho tiempo, y muchos de los más veteranos de los titiriteros estamos con el proyecto de hacer una escuela, pero precisamente por falta de apoyos y todo esto es que no se aborda, no se inicia. Yo, así como un poco, como se dice en México, al aventón, es decir, de propia iniciativa, ímpetu y iniciativa, decidí arrancar con esto hace 6 años, y desde entonces tenemos ahí una pequeña escuela, digamos, que todavía no se consolida propiamente como una instancia que oferta una carrera, sino que son más bien talleres, cursos muy específicos, y nuestra oferta más de duración más larga son los diplomados, que duran 6 meses. En la ciudad donde nosotros vivimos, en Jalapa, Veracruz, hay una universidad muy importante que se llama la Universidad Veracruzana, y es la que va a avalar esto. Incluso estamos viendo la posibilidad de que se avale la especialidad, que sería como una oferta de 1 año de duración, especialmente dirigida a los alumnos de artes. Yo doy clases desde el año 2000 precisamente en la Facultad de Teatro. Se organizó un nuevo plan de estudio y ahí entró esta materia, y fue verdaderamente una novedad, porque ninguna carrera de teatro maneja títeres. Lo consideran una cosa como de otro mundo. Y esto ha originado afortunadamente un gran interés en los alumnos, en los muchachos, y muchos de ellos ya han conformado grupos y están trabajando a nivel profesional, porque ya han salido como actores y todo eso. Y algunos incluso se han integrado a nosotros. En el diplomado manejamos como 4 áreas. Una es construcción, sí, la parte de animación. Tenemos una área específica que es voz, dada por un maestro de voz, y otra que es de estructura dramática, también con un maestro. Somos una planta de 4. Comienza de manera individual, particularizada en cada área de esta, y luego van confluyendo a un solo fenómeno que es como una especie de trabajo de presentación de un montaje, ¿no? Una puesta en escena. Y eso todo confluye ahí. Mientras tanto, en la materia de estructura dramática se va haciendo una propuesta, ya sea de una obra escrita, analizándola, o haciendo una adaptación de un cuento. Yo considero que son como las áreas principales, ¿no? Dentro del hecho escénico de los títeres. Claro que hay muchas otras cosas más, pero como, digamos, dentro de lo que cabe en el diplomado ya no podemos meter otras cosas que nos gustaría también, ¿no? Dentro del aspecto de construcción, digamos, se trata de ver algunos elementos y ideas y conceptos de las artes plásticas, ¿no? De la idea de que digamos que cada titiritero
de alguna manera maneja un concepto plástico, ¿no? Y esto te pone en contacto y te relaciona con estilos de pintura, con escultura, con maneras de hacer las cosas, que si es muy expresionista, que si es más figurativo, si es más abstracto, o si simplemente es un títere muy naif, así, muy ingenuo, o en fin. Entonces un poco todo eso es lo que se ve en construcción, aparte de la práctica misma de construir, pegar y tallar y tijeretear y todo eso. En el diplomado, como lo planteamos cada 6 meses, hay posibilidad de que el alumno que termine el diplomado pueda tomarlo al año siguiente, porque se varía la técnica que se estudia. O sea, en un año el diplomado ve, por ejemplo, títere de guante, títere de varilla y bocón. O sea, títeres que se manejan así. Entonces ahí se ve la cuestión del modelado y la talla sobre básicamente el icopor y esponja. Animación, bueno, animar estas técnicas, aprender a animar estas técnicas. Paralelamente el aspecto de la voz, nosotros creemos, yo pensé que era muy importante incluir la materia de voz, porque siento que hay a veces mucha deficiencia en ese aspecto, que no hay una buena dicción, una buena posibilidad de manejar voces, en fin, ¿no? Proyección de la voz. Entonces, afortunadamente hay un maestro que es de la Facultad de Teatro, que también nos lo ganamos, digamos, se presta para él a dar la materia de voz dentro de nuestra escuela, que es independiente, no pertenece a la universidad. Por ejemplo, doy la parte del área de animación, de títere, y entonces cuando llega ese momento trato de enfatizar este aspecto, ¿no? De cómo manejar un poco más la voz en función de los títeres, ¿no? Porque sí, el maestro lo piensa más como actor. Y hay una cuarta maestra que es la que da la estructura dramática. Identificar cuáles serían las características que definen a la dramaturgia para títeres, a diferencia de la del teatro, para actores. Entonces, por ejemplo, se leen obras de teatro y se ve un poco qué características tienen, por ejemplo, y los estilos, ¿no? El realismo psicológico no le funciona a los títeres. Si yo quiero montar, no sé, qué sé yo, Tennessee Williams o alguna cosa, el títere no puede hacer eso, no lo sostiene. Entonces es tratar de ver cuál sería un poco los rasgos característicos de la dramaturgia para títere, ¿no? La síntesis, digamos, esta posibilidad donde el texto genera mucha acción, textos breves pero muy cargados, reveladores, ¿no? En fin, y luego se ve material de títeres, desde lo más tradicional, como podría ser Javier Villafañe, el Chimpete Champata, como un texto de esos genera mucha acción, que son puros verbos, casi, y hice esto, hice aquello, hice esto, y el títere va haciendo todo eso. Hasta incluso de compañeros que escriben para títeres, que están cercanos a nosotros. Claro. Bien. Y bueno, y se pone un poco a los alumnos a que hagan también un ejercicio muy breve, porque tampoco tenemos así, ojalá tuviéramos un segundo. En todo caso, el dramaturgo desde la literatura o desde la escritura tiene una opción creativa dentro del teatro y propositiva. Entonces estamos estudiando si esto es una opción o es un énfasis, o de pronto sea un nivel de posgrado, una especialización, una maestría. Queremos abrir también ese sector de estudios en dramaturgia, y es posible que digamos un interés nuestro previo coincida con la iniciativa de ustedes, porque nosotros hemos venido hablando de una dramaturgia del espacio
o una dramaturgia de los objetos, como una posibilidad de énfasis dentro del esquema de artes escénicas. Nosotros creemos que en este momento es indispensable mantener el proyecto curricular de artes escénicas como una cosa unitaria, unificada, que dé lugar a énfasis, pero no a nuevos programas, por lo menos por ahora. Entonces yo creo que desde esa perspectiva nosotros podríamos dialogar con ustedes, porque reconocemos que el teatro de títeres requiere un espacio en la formación, en la educación formal, y que el teatro bogotano está, digamos, en mora de abrir ese espacio. Ya ustedes, ya los titiriteros lo habían intentado con la escuela de títeres, un grupo de trabajo con un buen número de profesores, no por la cantidad, sino por sus calidades, que son los profesores que han venido liderando, digamos, los procesos o la conceptualización de los énfasis que vemos como posibles en este momento. En ese grupo de trabajo yo creo que sería necesario incluir la iniciativa de Ático a través de algún docente, o digamos, si usted es docente de la Universidad Distrital, podríamos armar este grupo de trabajo y empezar a trabajar allí, y en ese grupo de trabajo darle espacio a los trabajos que ha hecho Ático previamente, a la historia de los títeres, pero nosotros no vamos a hacer una cosa. Es decir, la academia no se inventa los títeres, ni se los puede inventar, eso es historia, por supuesto. Entonces es más bien el mecanismo para recoger toda esta iniciativa y toda esta trayectoria e intentar concretarla en una estructura curricular. Básicamente en Colombia han existido dos escuelas: la Escuela Nacional de Títeres, más o menos en los años 73, 74, 75, en el Teatro Cultural del Parque Nacional, y la Escuela Distrital de Títeres, que inicialmente estuvo anexa a la Escuela Distrital de Teatro. Allí estudiaron hoy en día los famosos libélulos. Era importante porque había un taller grande de construcción de muñecos, había salones para trabajar el cuerpo y la voz enfocada hacia los títeres, y había un festival de títeres interno que se hacía entre los estudiantes. Respecto a las escuelas, yo la Escuela Nacional de Títeres no la conocí mucho. Fui varias veces a visitar a Beatriz Caballero, a Carlos Bernardo, a Gabriel, con quienes era amigo. Y de la Escuela Distrital sí, porque yo hice parte como profesor de cuerpo y voz y manejo de títeres. Más o menos el área teórica, que era bastante completo, historias del arte, historias del teatro, historias de los títeres. Y por el otro lado había que ver todo lo que era la construcción, donde estaba el diseño, el modelaje, materiales, la pintura, hasta la costura. Y el otro sería lo del cuerpo, que era expresión corporal, expresión vocal, voz para títeres, pero también anexo a esto estaba la actuación y la pantomima, y también estaba la música y la danza. Para mí este pensum fue o es el más completo que yo he conocido como escuela de títeres. Desafortunadamente esta carrera existía 3 años. En el momento que se propuso alargar a 5 años fue en el momento en que se acabó. Germán Moure creó en Cúcuta un grupo que se llamaba La Tarumba, y con esto la escuela de teatro tenía que ver dentro del pensum títeres. Yo empecé allí con los títeres y era una nota totalmente exigente y controlada. Títeres primer semestre, segundo semestre, tercer semestre, hasta el sueño de uno que era llegar a ser parte del grupo de títeres de Bellas Artes. Otra experiencia es pedagogía teatral y artística, que creó Jaime Santos tal vez en los años 72-73, anexo a la Escuela Nacional de Teatro, donde estaba Julia Rodríguez como profesora.
Bueno, en el intento, por ejemplo, de la Escuela Distrital de Títeres, contaba con el apoyo del Instituto Distrital de Cultura e inicialmente también con el apoyo de la Escuela Distrital de Teatro. Inicialmente tuvo el segundo, tercer piso del Teatro Jorge Eliezer Gaitán, después una casa gigante en la Candelaria, antigua, que era parte del Instituto Distrital. La nómina también era pagada por el Instituto Distrital de Cultura y Turismo, y algunos profesores éramos enviados por la Escuela de Teatro de acuerdo a la necesidad de la Escuela de Títeres. Sé que los materiales, algunos materiales básicos, herramientas, talleres para mesones, etcétera, se solicitaban, se pasaba el presupuesto y el instituto los compraba, los facilitaba, los conseguía. Había como una especie de trabajo voluntario, y Gabriel Esquinas nos daba historia del teatro, fundamentalmente griegos, Grecia y Roma, en la media, y con él trabajamos una cosa que se llamaba la construcción de la máscara, pero era un trabajo voluntario, ¿cierto? Sí. O sea, donde por ejemplo la inquietud de él era el uso del objeto. Ajá. La codificación y la decodificación del objeto, o sea, qué significados se les pueden dar los objetos en el escenario. El uso e implementación de distintos materiales para la elaboración de máscaras y objetos, llámense maderas, llámense papel, llámense arcilla, llámense la fibra de vidrio, y empezaban a trabajarse en esos, empezar a trabajar los polímeros y los acrílicos. Yo me acuerdo, me acuerdo de el enganche que tenía Gabriel Esquinas en las clases era que pues nada que ver con títeres, que era teatro y sociedad e historia en teatro, pero sus clases eran en títeres, más que todo porque él hacía las voces de los personajes. Cuando leíamos algunos textos históricos, él prácticamente nos hacía el monólogo con sus voces, hacía sus personajes, y eso como que nos despertaba la curiosidad de los títeres. Y el uso de la mano, ¿no? El uso de la mano. Él automáticamente tenía la mano, ponía la mano a cancionar, y entonces ponía los dos personajes, a Medea, a Jasón, nos los ponía a cancionar y recitaba los poemas mientras iba, este era Medea y este era Jasón. Ajá. Y entonces nosotros preguntábamos y él nos indicaba llevarnos hacia eso del títere, de la marioneta, del muñeco con de la animación del objeto. La animación del objeto, que era lo que más le preocupaba, por ejemplo, los objetos muertos en el escenario. O sea, esa utilería, pero sí tenía un propósito, era esa utilería muerta que aparecen en las obras, que se colocan por colocarse y que no les daba uso. De eso, pero era un trabajo voluntario. O sea, cuando nos podíamos volar de clase, íbamos al taller de Gabriel Esquinas. A la salida de clase o los sábados nos quedamos en el taller. Ahí estábamos. ¿Y llegaron ustedes a hacer obras de títeres? No, yo sí. No, él sí, yo no. Yo sí, pues después pues salió pues Gabriel, llegó René Ríos, y yo tenía ciertos problemas como actor, y entonces él me dijo, no, eso lo mejor que usted hacer es ponerse a hacer títeres. Yo hasta una vez tuve un encuentro fuerte con Ramiro, porque yo decía, es que esos muñecos mamones, eso no, a mí no me gusta eso. Ajá. Yo siempre he sido muy despectivo para hablar, y entonces me dijo Ramiro, lo invito a hacer títeres para que se dé cuenta cómo es la cosa. Ramiro Velasco. Entonces René fue el que me dijo, camine, usted pierde esos problemas, porque yo me cohibía un poquito en el escenario, me trancaba un poquito, me frenaba. Me dijo, camine, toma títeres, y camine y ve que eso es una mamadera de gallo. Entonces me llevó a la tarumba, y allá fue cuando empecé yo pues, realmente a valorar el trabajo. Me aportó muchísimo, porque ya después de manejar títeres ya me paraba en el escenario como actor y fluía mucho más, me relajé mucho más, me soltaba mucho más, me la gozaba pues prácticamente. Pienso que una escuela de títeres y un profesional del teatro de títeres, ¿sí?, debe ser una persona que conoce mucho el mundo en donde vive, o al menos intenta conocerlo, conoce las gentes con quien vive, sabe de los problemas que tienen estas personas y tiene una cierta capacidad de crear mundos posibles, es decir, de reconocer en su ambiente las gentes con que vive, sus problemas, sus ilusiones, sus miedos, y frente a eso tener la capacidad imaginaria
de presentar propuestas, y estas propuestas son de tipo artístico, de tipo imaginativo, es decir, imaginar frente a toda la problemática soluciones. ¿Cómo es? ¿Qué debe saber o qué debe hacer, ¿sí?, un profesional del teatro de títeres? Y es utilizar los recursos que tiene a su alrededor para construir esas historias que van a crear mitos o paradigmas que van a movilizar a nuestras generaciones, ¿sí?, a comportarse o a hacer el mundo que quisiéramos ver y que quisiéramos tener para nosotros y para nuestra una escuela de títeres o una formación en títeres incrustada dentro de la educación superior primero que todo, y seguramente como un énfasis o como una especialización, ¿sí?, o como un posgrado, dependiendo específicamente de las condiciones de la universidad, de las condiciones del medio social donde se dé esa universidad y de cómo se están desarrollando todos esos elementos que tienen que ver con el mercado y con las necesidades de la gente frente a las posibilidades de que el teatro de títeres se vincule a todos esos procesos de comunicación y allí produzca cambio en la manera de ser y de pensar de las personas, en la manera de actuar. Una formación humanística tendría que tener un tipo de formación técnica y tecnológica en el sentido de conocer las diferentes formas en que se animan o se construyen estos personajes y cómo se pueden también vincular a todos esos procesos de comunicación que tienen que ver con sí, el teatro, pero también la televisión, el cine, el internet, porque estas historias con objetos o con títeres seguramente se van a poder reproducir y se van a desarrollar en todos esos medios. Entonces vamos viendo que no es una carrera tan elemental como la estábamos pensando originalmente en esas primeras escuelas, sino que tendría que vincularse a procesos de formación de los que ya tenemos bastante elaborados en las universidades, como son carreras de comunicación, carreras de teatro, carreras de cine y televisión, carreras de pedagogía, carreras de diferente índole que en sus últimos, digamos, peldaños o sus últimos niveles tendrían la posibilidad de hacer énfasis, de hacer especialización o de hacer másters, ¿no?, en el que esa formación que ellos tienen se oriente específicamente al teatro de títeres. La especialización sería tal vez la forma más conveniente. Si volvemos al tema de la escuela y al tema específico de los títeres, para no irnos a hablar de todo y no concretar, yo diría que ahí hay que volver a ubicar lo mismo. El títere, la marioneta, la manipulación de objetos en el sentido amplio, es una de las grandes ramas de las artes escénicas. Yo personalmente creo que una escuela de teatro debería tener una clase complementaria y que el actor, el que está estudiando actuación, aprendiera la manipulación de objetos también. Lo cual querría decir que el actor que entre en los cursos de formación básica podría tener una introducción al títere y luego, en la medida en que la escuela vaya especializando el director, el actor, podría entrar el títere. Se especializa en el teatro de títeres y eso permitiría ver, en la medida en que se abran espacios para el títere, en la medida en que existan festivales, esas carpas que hacían las carpas en los parques moviéndose, que lo siguen haciendo, ¿no? Sí, sí. Ese tipo de cosas, en la medida en que se incremente, en la medida en que exista un presupuesto, en la medida en que tenga algún valor para profesionalizar el trabajo, pues puede atraer mucha gente. Entonces, decir, el actor dice, yo puedo alternar, trabajar en algunos casos como actor y en otros tener un grupo de títeres. ¿Por qué no? Es decir, eso hay muchos que lo han hecho, que tienen simultáneamente trabajo de teatro de títeres y trabajan como actores en otro lado. Ese experimento hace que gente como la Libero y la Dorada, pues ellos también salen a trabajar como actores con su cuerpo, lo que tú has hecho, el actor está físicamente puesto ahí, visible, actuando, lo que ha hecho Carlos Parada, por ejemplo, Chariboy, en Teatroa. Teatroa, ellos hacen montajes con muñecos, con títeres, sin títeres, a veces obras de títeres, a veces obras de teatro sin muñecos. Es decir, esa práctica, ¿qué es lo que está mostrando? Que después de una época donde la creación colectiva parecía la última palabra, el que no le hiciera era un reaccionario, resulta que sí puede haber creación colectiva o no, pero eso de que la suma de opiniones individuales va a producir una mayor calidad que si una sola persona, es una cosa absolutamente falsa. A mi modo de ver, el arte es totalmente personal, es profundamente personal. La prueba es que por más creaciones colectivas que sean,
la personalidad de un Santiago García o de un Enrique Bonaventura o de un Grotowski en el trabajo son muy fuertes. Eugenio Barba, que también habla del trabajo colectivo del grupo, pero es un director tiránico. La conclusión que yo sacaría es, no se puede pensar en una formación de un actor con pequeños cursitos, con cosas sueltas. Eso es una manera de entusiasmar a la gente, de darle alguna herramienta, de tal, pero para un proceso de formación de verdad tiene que haber una formación de tiempo completo y durante un lapso suficiente. Es decir, yo pienso que 4 años es una buena posibilidad, incluso 3 de especialización en el área que la persona quiere escoger. Inclusive con la opción de que no escoja una sino 2. Puede decir, yo quiero escoger dirección y teatro de muñecos o manipulación de objetos. Porque de todas maneras la manipulación de objetos puede trascender el espectáculo escénico en muchísimos planos, en muchísimas formas. Es decir, no limitarse a lo que se llama teatro de títeres, como un teatrino y unos muñequitos que salen y hablan de cierta manera, no, sino que de pronto hay espectáculos donde la manipulación de objetos es muy significativo, cosas que lo que han hecho grandes directores. Es decir, uno veía los montajes del Brenner Ensemble y veía que ahí tenían un personaje. Yo estuve en el taller de este señor, entre otras cosas, la vaca que aparecía en Guadalupe años 50. ¿Te acuerdas que era una vaca bastante bien hecha? Muy bien hecha. Esa vaca no era una artesanía hecha ahí por Pillón y nada de eso a la carrera. Pero una vez la hizo ese señor del Brenner Ensemble. En el escenario, todo lo que se vea en el espacio escénico debe tener una significación. Y todo tiene una significación, los objetos, la construcción de cosas, todo lo que está ahí debe está ligado a la expresión en el proceso de formación. Habría que profundizar en una formación integral, que el actor tenga herramientas de verdad. Porque si uno dice que va a especializar a una persona solamente en el títere, digo la palabra títere para regresar al lenguaje anterior, títeres y marionetas, entonces va a aprender a manejar el guiñol y va a aprender a manejar la marioneta de cuerda y de pronto el títere javanés moviendo un palito para que mueva la mano y ya. Pero ese punto es limitado y de pronto el actor quiere empezar a buscar otras cosas. Entonces, segundo, el manipulador, si no maneja muy bien su voz, el trabajo de una vocal, digamos, magnífico, lo tiene que manejar con mayor razón, ya que ni siquiera se está viendo él. Cuando hay teatrino, cuando hay algo así, tiene que manejar la proyección de la voz. Y luego la expresión corporal. Yo creo que la buena expresión del muñeco empieza desde el dedo gordo del pie derecho del actor. El impulso que trae toda la acción del cuerpo va a caer sobre el muñeco. El muñeco, si es un muñeco o un objeto o una cosa que se mueve, tiene un nervio, tiene una pulsación, tiene una intención. Todo eso son elementos de expresión. Trabajar al actor en forma integral, es decir, su cuerpo y su voz. No, generalmente no se pueden hacer en la misma clase porque son especialistas. Bien, pero el momento es que el manejo de la voz tiene que estar ajustado a cierto tipo de movimiento. De manera que, aunque se trabaje por separado, tiene que haber un punto de confluencia que es el taller de actuación, digamos. Pero el taller de actuación deberían estar los profesores de expresión corporal y de voz, junto con el profesor que maneja la propia actuación, para ver los problemas. Es decir, que se vuelva un verdadero laboratorio. Aquí yo diría que va a tener otro objetivo final, así no se vea en el escenario. Pero es que uno ve cuando hay un mal actor, cuando el movimiento del muñeco es un mal movimiento, cuando no tiene la suficiente gracia, las suficientes vueltas de las variaciones, todo, ¿no? Entonces, de pronto, ¿qué pasa? Que hay obras que tienen ideas muy buenas y formas de expresión pobres para expresarlas. Entonces yo diría que sí hay que trabajar un poco la actuación del titiritero. El titiritero como actor integral. Desde la voz hasta el manejo del cuerpo, etc. Decirle, bueno, ahora usted es el títere. Usted es el personaje. Actúe como si fuera usted el títere y luego una parte de su cuerpo va a ser ahora el títere. Y puede uno decirle perfectamente, ahora es la mano entera, el brazo completo. Las clases son viernes y sábado. Son 8 horas semanales. Bueno, básicamente la dirigimos a gente que está en el ámbito de las artes escénicas o estudiantes de teatro,
o gente que ha salido de la carrera de teatro, incluso alumnos de artes plásticas que también les interesa, algunos, y también en el ámbito de la educación, obviamente no todos, porque los maestros, los educadores les interesa estudiar algo mucho más breve y específico, que tú le des una receta. ¿Cómo le hago para hacer esto? Y tú que le digas eso. Pero hay algunos que sí les interesa aprender de una manera un poco más sólida, ¿no? Entonces también ese es un público que sabemos captar. Y una convocatoria general a interesados, ¿no? Incluso titiriteros nuevos que se están iniciando, que toman este diplomado para formarse a nivel de la base de la formación del titiritero. Básicamente ese es el 50 horas. Y obviamente de adolescentes a adultos. Niños no entran. Pensemos en de 15 años en adelante. Eso es, digamos, lo que han podido hacer. Pero ¿cuál sería el sueño ideal? Tu concepto, tu idea para formar un gran que sea muy bueno. Para empezar, tendría que ser, yo considero, por lo menos una duración. Y ampliar el número de materias que se deberían, ¿no? Ahí, por ejemplo, me parece que es importante que hubiera un poco de historia del títere, porque también hay un gran desconocimiento en ese ámbito, ¿no? Y se piensa que los títeres nacieron ayer, y sin embargo es un arte tan antiguo como el teatro mismo. Exacto. O a lo mejor más. Entonces, como tener algunas referencias históricas de la importancia de esto y de las cosas que se han hecho, que ya tienen un antecedente, que tienen una historia de investigación plástica, ¿no? Porque ahora, bueno, por lo corto del tiempo, en el diplomado que les comentaba, la construcción está muy específicamente dirigida a construir el muñeco, ¿no? Y las diferentes alternativas que puede haber. Pero si ya hubiera un poco más de espacio, o tratarlo en dos niveles, en dos momentos a lo largo de 2 años, sería como una investigación plástica más amplia, ¿no? O sea, donde hubiera la posibilidad de hacer una búsqueda, una exploración de distintos estilos, de maneras de tratamiento de los materiales, una búsqueda plástica. Me parece que 2 años podría ser una buena opción. A veces hay mucha prisa, hay posibilidades de recursos también. Entonces, plantearlo en 3 años quizás sea un poco, ¿no? Claro, nosotros no, de los favores que puede tener la escuela en Francia, que está subvencionada por el Ministerio de Cultura. Claro. Cubren todos los gastos de infraestructura. El teatro de títeres está definido por 2 ejes fundamentales: el de las artes plásticas y el del aspecto dramático, específicamente teatral. Entonces son indisolubles. Solo en la medida en que hay un muñeco bien construido, bien representado, bien dado su carácter, es que se va a poder mover, animar e interpretar de la manera más apropiada. Claro. Alumnos que hicieron un congreso de sociología me pidieron que fuera a hacer un taller de títeres, y entonces la idea era de qué manera el teatro de títeres puede funcionar como una intervención socioeducativa dentro de una comunidad X, cosa que ya lo hemos experimentado mucho nosotros, ¿no? de distintas maneras, ¿no? Entonces sí, hay muchísimas posibilidades. Me ha tocado en talleres también gente que está en el ámbito de la psicología, que le interesa a los títeres como un elemento de auxiliar terapéutico, ¿no? Especialmente si se trabaja con niños. En fin, todas estas posibilidades, el cine, claro, aprender a manejar, en el caso de la televisión, que eso significa otro entrenamiento, aprender a manejar el monitor, que te proyecta la imagen al revés, de como tú te mueves, ¿no? Entonces, aprender a hacerlo con el monitor, porque uno no puede verse de frente. En la televisión es otra práctica, ¿no? Y también otros
elementos del código que se maneja, ¿no? Y otra idea que está dentro de este planteamiento ideal es el siguiente: la posibilidad de invitar a maestros en áreas muy específicas a que den como un seminario, digamos una parte así de todo el programa. Soy especialista en marionetas, entonces invitar a alguien, a un maestro que sepa, ¿no? Digamos, todas las técnicas de los títeres que se manejan de abajo para arriba, y títeres de mesa, de objetos y algo de sombras. Pero marionetas en ese ámbito no nos metemos. No, mucho respeto ahí. Claro. No es lo dramaturgo que pueda aportar y ampliar todo el panorama de lo que es la estructura dramática y otras posibilidades. En fin, como oxigenar el planteamiento general de la propuesta, digamos, de la carrera ideal, quizás pensando que lo ideal sería, por ejemplo, que hubiera 2 maestros invitados, uno un año y otro año, que pudieran dar un aspecto así específico durante, bueno, un tiempo, ¿no? Dependiendo también de la frecuencia de las clases y todo eso. Y la parte, por ejemplo, de música y de luces, eso como bueno, ese sería otro aspecto también importante que obviamente tendría que estar incluido, que es todo lo que se refiere a la producción, a la producción técnica, todo lo que es luces y ambientación sonora. Incluso yo incluiría en la parte de ambientación sonora como una especie de, por lo menos algunos elementos básicos de sentido musical, porque me parece a mí que lo musical en los títeres es fundamental. Es un músico que precisamente por eso digo esto, porque él está muy cercano a nosotros y juntos en muchos espectáculos, y como que él ya entiende cómo va este lenguaje, porque también hace música para teatro y para danza. Y entonces yo le digo, mira, aquí necesitaría como esto, con este carácter, ¿no? Como unas pautas generales, y luego él hace propuestas y ya las probamos y vamos viendo. Pero él está metido mucho en esta línea de que los alumnos tengan la posibilidad de experimentar y desarrollar este sentido musical a través de sonidos en vivo, o de que produzcan ellos mismos sonidos musicales o ambientales, como se quiera llamar, aparte de la música ya estructurada y grabada, ¿no? Entonces por eso lo mencionaba como un elemento que me parecería importante, sí, incluir, ¿no? Estética para un teatro de títeres, Michael Mesker, un libro de dirección escénica que está escrito por un checo, que se llama La dirección en el teatro de títeres. Hay varios libros de títeres que, por ejemplo, tengo yo, que conseguí, que son específicamente de construcción y de estilos, de estilos plásticos, que son uno de un alemán. ¿Rosser? No, es de otro. Pero todo lo que pudiera ser de Rosser también estaría muy bueno. Lo mismo que que estuvo viviendo Tosser, que tiene unos gráficos maravillosos y muy claros de las técnicas, ¿no? De cómo están construidas, los mecanismos de ojo, de movimiento, que tiene una gran parte que es sobre la historia de los títeres y otra que es sobre el lenguaje de los títeres, pero visto como, digamos, como las características que definen al lenguaje de los títeres. Y en relación con otras artes escénicas. Entonces como que da mucha claridad sobre eso. Por un lado, Mauricio Cartún, claro, en la estructura dramática, que me parece que él le da muy bien el clavo de lo que es toda esta cuestión que maneja el de la poética de la cosa. Pero también está este otro, que es titiritero, se me van los nombres, tiene un libro que se llama
de manipulaciones y otras cosas. Bueno, Yurkowski a nivel teórico, Que es un consideraciones sobre el teatro de títeres. el perfil de la escuela. Es como de una escuela artesanal, Ajá. a la vieja usanza. Ajá. No, es decir, la importancia de trabajar artesanalmente. Ya, de lo ¿Qué? humano, de las manos. De las manos, Del- exactamente. de la Singular, de lo singular, Sí, de la presencia humana, de la singularidad del titiritero, en fin. Y Entonces, la transmisión del conocimiento también así, digamos, como de los aprendices con el es maestro, también. un poco, sí. Sí. Ok, eso es importante porque eso le da... Porque también incluso lo que hemos intentado un poco hacer, pero todavía no está funcionando suficientemente bien, es dar asesorías y un aspecto que hemos como inventado que se llama el hospital de las obras. Muy bonito. Es decir, que venga alguien, un compañero, pero para eso se necesita llegar a un nivel que todavía no tenemos, por lo menos en México, los titiriteros. Atreverse a decir, yo titiritero profesional, no porque considere que aquel es un genio, sino porque considero que me va a funcionar. Y entonces voy a ir una semana ahí a Jalapa y vamos a tallerear la obra, ¿me entiendes? Es como una especie de hospital ahí, donde estás tomándole el pulso, la presión cardíaca, todo eso, ¿no? Y a ver cómo funciona el espectáculo. Esa es una idea que yo tengo, pero la verdad no ha funcionado, porque nadie se atreve a hacer eso. No sé cómo me voy a exponer a... Claro, el ego se resquebra. ¿Te acuerdas de Leonardo? Sí. El único que se ha atrevido es Leonardo, porque con él tengo una relación, pues, de amistad, Sí. de cercanía, donde nos podemos decir las cosas así sin problema. Ajá. Perdón por la cámara, la cagaste. Y él me lo dice a mí y no hay problema. Claro. Pero lo ideal, ojalá se pudiera hacer eso. Es buenísimo. Son como asesorías, digamos.